puesto es así, porque me enseña delante del sol y no da tanto daño. No, y así no da esa cosita que brilla. Sí, no tanto. Vale, pues nada. Empezamos por brindis, ¿no? Venga. Espera, lo tengo aquí. Vale. Bueno, pues aquí estamos un día más. Bueno, Patricia, aquí estamos un día más. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Vamos a hablar, bueno, lo hemos titulado Juguetes rotos. Juguetes rotos de la vida. Sí, y queremos centrarnos pues en aquellos iconos, sobre todo de los 90, ¿no? O sea, son bueno, y son muchos 2000, principios de los 2000, sí. Aquella época de gente ya destruida, alguna muerta por el camino y otra revivida, ¿no? Vamos a tocar Sí. un poco todo. Sí, vamos a ver como esos tres perfiles, esas tres vertientes y bueno, sí, un repaso histórico como solemos hacer. ¿Tienes a un favorito? Bueno, favorita, porque en realidad todos los que vamos a hablar son mujeres. Sí. Creo que mis historias favoritas son Kate Moss Ah, mía también. y las Olsen, que aunque es más breve, o sea, al final no hay tanta chicha, pero me parece muy guay el imperio que han creado. A mí me caen bien Soy las fan. Olsen. Dijimos de empezar por otra, pero ¿y si empezamos por las Olsen? Venga, empieza por las Olsen. Bueno, pues las Olsen empezaron su trayectoria como actrices a los 9 meses. Es una de las... Es una de las explotaciones infantiles, ¿no? más evidentes del panorama internacional. Entonces, nada, súper jóvenes, ya tenían un patrimonio de 200 millones de euros. ¿A día de hoy? No, a día de hoy es 500. ¿En serio? A día de hoy es 500, pero a los 18, más o menos, ya tenían un patrimonio súper elevado. Y bueno, entonces todo... También hubo... Por aquel entonces, bueno, cuando aún eran menores de edad, esto es uno de los datos que más me ha impactado al buscar información sobre ellas, y es que existía, bueno, siempre se sexualizó mucho su figura, tanto que existía una cuenta atrás en la que se calculaba cuántos días faltaban para que fuesen mayores de edad y poder mantener relaciones sexuales con ellas. Qué fuerte, de las dos. Bueno, claro, cumplían el mismo día. Sí, me parece terrorífico. ¿Qué más? Luego hay un documental que se llama The Twins. ¿Ah, sí? Sí, no lo he visto. Pero de ellas, ¿no? De ellas, rodado por la que fue una de sus mayores fans en los 90. Pero ellas salen hablando, porque ellas no dan muchas entrevistas. No. Incluso ahora que tienen una marca de ropa, de Row, que les va fenomenal y están bastante bien posicionadas en el mundo de la moda, pero ellas no suelen dar entrevistas ni a medios, ni hablando. No, de hecho, una de las muy pocas entrevistas que realizaron, declararon que... de las cosas así también más impactantes que dijeron fue que ellas habían sido un mono de feria y que esto es el textual, y no le recomendaban a nadie, o sea, no le desearían a nadie la infancia que tuvieron. Pero luego su hermana también es actriz. Sí. Y su hermana también en entrevistas ha dicho que las recomendaciones que les dan sus otras hermanas le han servido mucho para hacer frente a la fama y a cómo ya cómo llevar su vida en pantalla. Sobre todo dijo que el mayor consejo que le han dado nunca se lo dio a sus hermanas y es que el saber decir que no. Bueno, Elizabeth Olsen, que es la hermana de estas dos, que no lo he dicho hermana Sekar. Pero claro, a mí me hace gracia porque al final, luego hablaremos un poco de esto, pero son tus padres. O sea, hablamos del entorno, del sector, que sí, que ya vamos a ver con los diferentes casos, que sí crea mucha presión. Pero luego hay un lugar que debería ser seguro que no lo es, que es tu casa. Que tú con 9 meses tienes una madre loca buscando casting para bebés de gemelas para ver dónde los puede enchufar y sacar y capitalizar a su bebé de alguna manera. Tal cual. Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con el sueño americano y la industria americana, que al final todo se monetiza y de todo hay que sacarle una rentabilidad económica. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, que ellas tendrían que tener como 20 y pocos, una quiso ir a la universidad porque nunca las llega a distinguir del todo y como que sacaron fotos de ella bebiendo, que la vida de ellas era imposible, o sea, no podían dar un paso, eran tan famosas que todo el mundo al final, quien se hacía amigo tuyo era para sacarte algo, o sea, era imposible. Y acabaron formando la marca de moda. Pero yo recuerdo que tuvieron como una época, no recuerdo quién tuvo qué, una tuvo depresión y otra anorexia, ¿no? Sí, no recuerdo cuál de las dos era,
creo que era... Espera, dirá que por aquí lo tenía. Creo que era Ashley la que tenía anorexia nerviosa. De hecho, ella estuvo ingresada en un centro de rehabilitación por este motivo y a raíz de eso fue cuando decidieron también abandonar el mundo de la interpretación y dedicarse a... Y es que es fuerte porque yo las recuerdo siempre como súper delgadas, muy pequeñitas, las gafas como maxi, un súper bolso enorme y como que crearon este look de los 2000, de los mini short, los jersey oversize, sí, las gafas oversize, el bolso oversize y luego tú como mini, ¿no? Como... Sí, ellas también fueron como las precursoras del estilo boho chic, que es muy de esa época. Que bueno, que luego también lo metía Rachel Zoe, la estilista, a muchas de las que vamos a hablar después. Sí, también es un look, esto aparte, ¿no? El look muy característico de esa época también de Sienna Miller. Pero bueno, Sienna Miller, que gracias a Dios no es un muñeco roto, que la adoramos y que es muy guapa y muy maja. Sí, es muy guay ella. ¿Sabes que su padrino es Steven Spielberg? Ella es multimillonaria de pues, cuna. Hablando de esto, y también relacionado con Sienna Miller, esa se me ha ido. ¿Qué iba a decir? Que Kate Moss es la madrina de la hija de Jude Law. Está Thor. Bueno, es que Kate Moss es muy amiga de Sadie Frost, que es la exmujer de Jude Law, y de hecho se lleva muy mal con Sienna Miller, no porque saliera con Jude Law, sino porque cuando Kate Moss iba con Pete Doherty, que ya sí era una reina del boho chic, como decías tú y tal y cual. Hablaremos de todo esto. Pero ya era el momento Cocaine Kate, todo eso, y sin embargo Sienna Miller estaba siendo como el ave fénix de todos los medios, se partían por publicar noticias de ellas y tal, y había un poco de celos ahí también. Pues hablaremos de todo esto detenidamente. Volvemos a las Olsen. Perdón. Nada, ¿dónde nos habíamos quedado? En que... en su rehabilitación. Sí. Y una se casó con el hermano de Sarkozy. Sí, y de hecho... yo digo una porque no aspiro a diferenciarlas ya. Además se han operado todas bastante. Bueno, hay una más operada que la otra, que no sé cuál de ellas es, pero ahora sí, de hecho ahora es la época en la que más se pueden distinguir, porque hay una que está como muchísimo más operada, como mucho más alargada, y la otra con rasgos más aniñados. Diré que aún así son las que siempre van mejor al Met, que mucha gente se ríe la gente de sus looks, pero son la bomba. Ellas son unas crack. Sí, y retomando lo que comentabas de Sarkozy, de la hermana de Sarkozy, pidió su divorcio express durante la pandemia. Yo creo que eso lo ha pedido mucha gente durante la pandemia. Sí, además se llama como algo así como divorcio de emergencia o algo así. Porque como es algo que claro, que a nivel trámites legales no podías estar presencialmente, pues lo gestionó. Porque esa cena de Navidad, ¿cómo era? Era Sarkozy el verdadero con Carla Bruni, ella que traería a la hermana, porque la hermana no se puede separar. Pues y no sé, la otra hermana que también es actriz, qué pedazo de cena, falta ahí, no sé, Sofía Coppola, que seguro que es amiga de alguien. Sí, seguro redactando para escribir algún guión para hacer alguna sobre peli gente rica aburrida, ¿no? Uy, tiene varias películas sobre eso. Pues sí. Bueno, ellas son un ejemplo en realidad de recuperación, ¿no? De qué forma su carrera se podría haber ido al traste, y al final supieron poner freno cuando era necesario, ¿no? Supieron tomar un poco de perspectiva y decir, bueno, esto no es lo que quiero. Sobre todo, algo muy importante que no ha sucedido con el resto de casos que vamos a hablar, es que ellas pudieron decidir que no se querían dedicar al mundo de la interpretación. De hecho, las llamaron para hacer esta serie Madres Forzosas. Ellas estuvieron en Padres Forzosos. Entonces querían hacer como un reboot que se llamaba Madres Forzosas. Y que ya te digo yo que con ese título iba a durar 2 capítulos. Yo creo que ya estaría cancelado, pero solo por el título a día de hoy. Pero el resto del elenco había dicho que sí, y al final una de las dos decidió que no quería hacerlo, se negó a ello, juraría que era Ashley, y su hermana dijo que vale, que sí, que ella sí que se animaba, pero por cuestiones de agenda le resultó imposible y al final no se realizó. Bueno, y además es verdad que se han reinventado en un sector completamente distinto, en plan en la moda, y han conseguido crearse su nombre propio, respetado. Fueron galardonadas por... El CF... Sí, por el mayor título que puedes tener en el mundo del diseño, y se lo otorgaron a ellas, así que es un premio también que se le concedió de la misma academia a Kate Moss por ser un icono. Merecido, la verdad. Sí, y me refiero que genial.
De hecho, también luego han tenido también colaboración con Oliver People, en su otra marca, pero ellas tienen The Row y tienen otra si marca. tienen 500 millones de euros, algo han hecho bien. Sí. O sea... me he acordado que a los 18 tenían 137 millones de euros, exactamente. Sí, pero claro, es que llevaban trabajando 18 años. Ya, bueno. Pues Claro. a ver si cuando tú lleves 18 años tienes... Lo Una que veremos. llevaba trabajando también bastante y no veía un duro era Britney Spears. Sí, otro de los casos que queremos tratar, ¿no? La reina del pop, junto con Madonna. La princesa. Sí, la reina del pop era Madonna. Y que bueno, y que es que además han sido unas idas y venidas a lo largo de toda su trayectoria profesional, que es que me parece inabarcable. Yo creo que Britney es muy complicado porque es un icono indiscutible, es como este tipo de chica americana que realmente, aunque ha sido famosa, como que es muy de a pie de calle, a ella lo que le gusta es ir a mercadillos y vestir. Tú le puedes poner toda la ropa del mundo, lo más caro, tal, que ella lo que le gusta es ponerse sus looks rarísimos y horteras como para pasearse por su casa y ser como una americana que se va a comprar pollo frito y tal. Y es muy auténtica realmente y nunca ha intentado ir de otra cosa. Pero a mí lo que me parece ahora es que realmente hay mucha gente juzgándola porque dice que no lo que hace y de publicar las fotos desnuda, etcétera, tal, como que dicen, vale, sé libre, pero no tan libre. Pero es que esta persona no le puedes pedir ahora mismo que después de 13 años drogada todos los días actúe cuerda. Bastante cuerda me parece que está después de haber sufrido lo que ha sufrido. Y segundo, con las declaraciones que da sobre los hijos, cuando tú escuchas cómo habla y de la forma en la que habla, la veo como sabiendo muy bien lo que dice, muy ordenado y que creo que después de sufrir todo eso es algo muy complicado de hacer. Y creo que en este caso hablábamos antes de los padres de las Olsen. Aquí tener una familia que te ha puteado y encima el resto de la familia, la Jamie Lynn, que es más mala que el demonio, haber apoyado todo eso y luego todos, no, queremos que salga el final de la conservatorship o como se llame. Chica, lleva 13 años. Sin tener una tarjeta de crédito. Sí, es sin conducir, que yo no he conducido nunca, pero te quiero decir, a esta le encanta conducir. Es que realmente es una historia muy triste. O sea, claro, evidentemente es que ninguno de nosotros nos podemos poner en su piel para poder lograr entender todo lo que ha vivido. O sea, empezando como niña Disney, ¿no? Con Justin Timberlake y Christina Aguilera. Y el otro chico que es actor, que no es Ryan Reynolds, que siempre lo confundo. Sí, ¿cómo se llama? Que está casado con la de Hitch. Sí, bueno. Ryan Gosling. Sí, esa foto mítica de los 90. Pues eso, que empezando por ahí, todas las declaraciones que ya hubo también, que se la sexualizó desde un inicio. Bueno, hablamos un poco de eso en el anterior podcast, de hecho. Y claro, hasta el día de hoy, que es que me parece, bueno, sus recaídas, de qué forma le trataron los medios de comunicación. Ya que hay varios documentales también de eso. Sí, yo no los he visto, la verdad. Entonces, bueno, o sea, ella sí que es, por definición, un juguete, ¿sabes? Lo que diríamos como juguete roto. Porque bueno, creo que todavía no ha tenido ocasión de resurgir. No, porque claro. está en un momento muy inicial. Bueno, ya ha sacado una canción con Elton John. Con Elton John, sí. que ha ido que muy bueno, bien. Sí, es verdad. A lo mejor estamos un poco viendo el inicio de cómo vuelve a la vida. A mí me apetecería que sacara un álbum de lo que le diera la gana. Como si le apetece no sacar nada y disfrutar de sus millones y tal. Hombre, yo prefiero que saque, pero no sé, creo que tiene que ser muy complicado. Volver a retomar la vida pública. Claro, es que al final también conlleva muchas responsabilidades a nivel prensa, a nivel promoción y claro, necesitas lógicamente una estabilidad mental para poder hacer frente a ello, a las críticas, sobre todo hoy en día en el mundo de las redes sociales, que es que al final todas las críticas te llegan a tu bolsillo, a tu mano. Sí, pero claro, y a nivel creativo ella como artista, aunque yo creo que ella tampoco, creo que ella la única canción que ha compuesto es Every Time, que es la más bonita que tiene. Pero creo que a nivel creativo, tú cuando pasas todo este trauma y es tan público tal y cual, por un lado, yo no sé qué haces bien. Decir, venga, pues tengo que hablar de todo esto porque por un lado es lo que se espera de mí, segundo porque es lo que me mueve ahora mismo por dentro, porque es lo que me está pasando. Sí, a nivel o catártico hablar también. directamente de todo lo contrario, de quiero bailar en la discoteca y tomarme 3 chupitos. O sea, no sé qué va a hacer, pero
Sí, estaremos pendientes a ver de qué forma reconduce su carrera y... También hay que decir que, sí, por supuesto, todo está fatal, bla, bla, pero era icónico la Britney Spears con el hijo colgando, con el piti aquí, con... Tremendo, o sea, fue durísimo. Y bueno, y también de todas sus imágenes de ella rapada. Lo de rapada, o sea, yo recuerdo cuando lo veía como con 15 años y flipé, en plan de... Yo ahí pensaba, que es lo que pensamos todos, está loca, que ahora veíamos que evidentemente no estaba loca, estaba sometida a una presión increíble. Sí, además que el estar loca es algo tan genérico, ¿no? Bueno, y que solo se le dice a las mujeres, porque luego a Colin Farrell, que hacía de todo, era, pues no sé, un libre, un tal, pero no era un loco. Y no ha tenido tanto problema en encontrar sitio de nuevo en su carrera, que de hecho lo ha hecho. Que todas estas imágenes de las que estamos hablando ahora también me recuerdan a las que han salido súper recientes de Cara Delevingne. Bueno. No sé si las has podido ver. Hay una moto. Cara Delevingne, a mí es una tía que me cae muy bien. Bueno, es alguien que ya estaba muy asentada económicamente. ¿Tú crees? O sea, económicamente, sí, económicamente sí, porque esa tía caga dinero porque nace una familia de las más ricas bueno, de las más ricas me lo he inventado, pero muy rica de UK. Sí. Su familia está muy bien posicionada, cada uno por su lado. Su padre es un súper empresario y la madre es de alta cuna y tiene old money su de hermana tal. También. Sí, su hermana ya es como, claro, socialite, tal y cual, tal y cual. Pero yo creo que ella estaba como asentada en la moda, luego asentada en el cine, no la termino de ver. No, dime una película de Cara Delevingne y no me digas Paper Town, que sale un minuto. Ya, no, ni idea. Es que yo la he visto en The Tulip Fever, que claro, fue la única película que hizo Harvey Weinstein cuando saltó el escándalo y ni siquiera se estrenó, creo. O sea que no la veo asentada, pero yo creo que por eso ella es un poco... Ahora estaba haciendo la serie de Selena Gomez, pero ya la acabo de rodar, y la veo un poco... He de decir que ese vídeo se graba cuando ella vuelve del Burning Man. Que de ahí ese pelo que te ha dado la arena 7 días, que no te has lavado más que con toallitas del no sé qué y tal. Y ella es verdad que es un poco desgarbada, siempre moviéndose. También se fumó unos canutos así. Sí, bueno, también decían que tenía... O sea, claro, obviamente no sé hasta qué punto todo esto es certero, pero que bueno, tenía marcas de autolesión, que Margot Robbie la fue a visitar y salió llorando de la visita. Eso decían los medios, pero tía, también te digo, si no te pasa nada, tampoco te viene a ver todo Dios, tampoco tienes la pierna llena de moratones y tampoco tal. Si no te pasa nada, no te pasa nada. Sí, exacto. Algo te pasa. Sí. Pero bueno, que es su vida. Evidentemente no sabemos hasta qué punto todo eso es cierto. Sí, lo sabe. No, pero yo creo que es una tía que espero que no ha tenido depresión porque la madre es heroinómana y ha sido como un poco ver a tu madre todo el día drogada, tirada, borracha, tal, como que la pasa un poco mal y ella yo creo que ha tenido su tontillo con las drogas de los canutos que se fuman, nada serio. Pero creo que ella ha hablado que ha tenido depresión mucho tiempo y la depresión al final es una cosa que puedes tener tus caídas toda la vida. Sí, sí, y que además también es algo que afecta mucho de qué forma está tu entorno, o sea, te afecta lo que pasa en tu entorno. Al final, si en ese momento pues es un momento mucho más vulnerable, puedes recaer más fácilmente. Y que no estás currando, porque a lo mejor en el curro de ella curras 3 semanas a full, 5 meses no, 3 meses a full y a lo mejor un año no. Entonces yo creo que como te pille de bajón sin currar, etcétera, etcétera... Sí, que todos tenemos también además el trato que es el trato que hay en la moda, que al final es duro y hay que estar muy bien curtido para saber sobreponerte y llevarlo de una forma adecuada. Entonces, bueno, sí, es que desde luego que la fama y el estar de cara a los medios es algo que no es sencillo y por eso queríamos tratar sobre estos temas hoy. ¿A quién más teníamos en mente? Kate Moss. También. Kate Moss a mí me encanta, la verdad. Kate Moss es otro de los ejemplos que ha sabido resurgir y recomponerse. A mí me parece icónico aquella portada de cuando ella salía con Pete Doherty y ellos estaban en el estudio de grabación. No recuerdo si ya era Pete Doherty solo, de Libertines o Baby Shambles. Pero ella estaba haciendo una raya como para todo el mundo, en plan de... y la foto era... Ella sí ponía Cocaine Kate. Eso era 2000 y pico... 2000, yo creo que era 2005. 5 o 6. Y me acuerdo o sea, todo, es increíble de qué forma tuvo repercusión en mi vida siendo tan pequeña aquella portada.
O sea, recuerdo como todos los medios hablando de ello, yo preocupadísima pensando, madre mía, va a acabar su Bueno, carrera es que en aquí. aquella época que no había redes sociales y tal, y realmente el online no se utilizaba, era No. como abrir el periódico y ver en plan... Sí. Un escándalo que vimos día 2, escándalo 3, H&M, me acuerdo que H&M le canceló el contrato, Chanel también, le canceló el sí. contrato. El único que de hecho dio... Burberry también, ¿no? Sí, Burberry, que además luego Burberry la ha vuelto a contratar, Chanel yo no la he vuelto a ver, pero, joder, era que las primeras de primera línea te digan que no, quiere decir que las segundas le van a seguir, pero el tema es, yo recuerdo que cuando fue la Fashion Week ella estaba un poco vetada, tipo de nadie puede contratar a Kate Moss y porque no vamos por ahí. Y el único que la contrató, entre comillas, fue Alexander McQueen, Sí. porque lo que hizo fue poner un holograma de ella al principio del desfile, como sobrevolando por encima de todos, Eso fue bailando, increíble. y luego ya empezó el desfile. Y era como esta tía, aunque la intentes quitar, ni con aguarrás se va a ir, porque esta tía es esencia de Y aquí. sabes que también hizo unas camisetas. De la de Forever Kate o Sí, algo. We Love Kate creo que era. Y sí, o sea, él se montó una campaña. Qué guay, me alegro por ella. De hecho, ella cuando le pasó lo mismo un poco a John Galliano, que no fue por drogas, sino, bueno, un poco por todo, Bueno, sí, pero por que cayó en desgracia, comentarios ella fue de las antisemitas, sí. poquitas que le ayudó, le animó, le siguió. De hecho, su vestido de novia se lo hizo John Galliano, etcétera, tal. Me gusta que Moss es una tía fiel. Sí, y también... Bueno, ¿sabes a quién no le es fiel? A su hermanastra, Lottie Moss. ¿Sabes quién es? No. Pues es una niña monísima que cuando empezó Kate Moss la ayudó, porque además Kate Moss tiene ya su propia agencia de modelos, Sí. etcétera. Tal, Yo no me que enteré de esta historia. No, pues No. tiene una portada, Sí. o sea, le consiguió una portada a Vogue París Vale. con Lucky Blue, el modelo, Es que no tengo ni idea. cuando de... ella tenía 18 años. Ahora debe tener 25 y lo único que hace es OnlyFans porque se ha operado toda la cara y todo el pecho y tal, y ahora está en clínica de rehabilitación por cocaína. Entonces, como que... Kate Moss ha dicho como que, bueno, que pobre, que la ayuda lo que puede, pero que no la quiere alrededor de su hija Lila Grace, que están como buscando otro tipo de enfoque para ella. Sí, de hecho, ella también forma parte de su agencia, su hija, y le lleva la representación. Bueno, va ¿Tú viento crees en que popa. la hija Lila Grace tendría el trabajo que tiene si no fuera hija de Kate Moss a nivel modelo? Pues sí, claro, aquí ya entramos en un terreno que tendríamos que hablar de todas las hijas de este momento Hollywood, que al final le estamos viviendo ahora. Además, casi todas ellas tienen nuestra edad. Vale, espera, voy a reformular la pregunta. No si se merece el trabajo. ¿Crees que lo hace bien? ¿Quieres que lo cumple? Es que, claro, es que tendríamos que entrar, ¿no? De qué forma han cambiado hoy en día los estándares en el mundo de la moda, que bueno, ella también fue alguien que lo rompió por completo. Es decir, estábamos en esa época de los principios de los 90, en los que veníamos de ver a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, que eran unas tipas de 1,80, 1,85, voluptuosas, y ella con su delgadez y con su cara aniñada rompió todos los esquemas en la moda. Claro, creo que eso también sucedió por aquel entonces y está sucediendo ahora, que como todos sabemos, están cambiando muchísimo los parámetros. Entonces, claro, su hija, por ejemplo, creo que no llega a la altura de los desfiles de Paris Fashion Week de Milán. Pero claro, como ya se han roto esos parámetros... No Vamos, que piensas que no, por lo que me estás diciendo, de no llegar a la altura, pero como ya nadie busca que lo hagas, pues... Exacto, es que creo que estamos como en otro momento. Sí que es verdad que, bueno, que claro, y aquí ya habría que hablar de qué importa más, la industria o el talento innato. Porque es un poco así, es decir, al final los diseñadores, ¿por qué motivo las tienen en cuenta? Porque son hijas de y van a tener una repercusión mediática que una chica de New Face, que probablemente tenga mejores medidas, mejores medidas dentro del estándar de lo que ha sido la moda hasta ahora. Sí, pero que a lo mejor el caso de Blanca Padilla cada día es menos común. Yo creo que bueno, ella lo retrató muy bien en aquella entrevista con Risto. Sí. Creo que hizo un repaso muy clave de la moda y de cómo estaban cambiando las cosas. Y entonces, pues bueno, es que es complejo posicionarse, porque creo que requiere como un contexto social
y un repaso histórico de todo lo que... Yo también te digo una cosa, ya no por posicionarme o no, pero yo creo que todo el mundo que consiga pelearse por tener un sitio en la mesa está bien. Sí, está bien, lo que pasa es que sí que es cierto que hay gente que parte de una base o de otra y al final eso es un privilegio que tienes que te lleva menos tiempo y a escalar mucho más rápido. Sí, Eso pero es ahí así. rompo una barrera y digo que todos tenemos privilegios, nacer en un país desarrollado, ser de una manera Totalmente. determinada, cosas premiadas que damos por hecho y que, aunque no nos demos cuenta, nos hace partir no de la casilla cero. Sí. Entonces, esa gente tiene más suerte y no podemos tirar piedras porque tengan más suerte Sí. que nosotros. La que no tuvo tanta suerte fue Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, que estuvo además aquí en España, en Madrid. Bueno, ¿tú la conociste? Yo Sí. no pude ir a esa fiesta. Sí, yo o sea, la ¿Y conocí. cuenta cómo fue? No, yo no hablé con ella en esa fiesta, pero sí que la pude ver de cerca. ¿Y qué tal? Claro, no sé, fue muy extraño porque es que, claro, cuando ves a gente internacional y que llevas viendo desde pequeña, además como ella que empezó, pues yo qué sé, no sé cuántas veces he podido ver toda Londres y yo California, creo. La viste como bien me refiero como de aspecto, como... Porque ahí ya estaba como que se empezó a pinchar, tal, ¿no? No, estaba muy, muy, muy cambiada, la verdad. O sea, estaba prácticamente irreconocible, sinceramente. Entonces fue muy impactante, sobre todo verla en persona. Y además verla, claro, yo la vi en un mercado, porque el desfile... Ah, porque tú fuiste... pero es que fue súper raro, ¿no? Porque ella vino a un evento, no Sí. me acuerdo de qué era, y le Ella- tocó venir aquí, ella vino como 5 días, ya que vengo estoy 5 no sé días. si fue un evento o estaba haciendo campaña para algo en concreto. Es que no me acuerdo, ¿eh? En su momento lo sabía, pero se me ha olvidado. Pero a mí alguien me contó como que coincidió con ella de esto Sí. que estaba solo en la fiesta porque todo el mundo, nadie sabe cómo acercarse a Lindsay Lohan y al final la tía Sí. estaba aburrida y al único que le habló como que hicieron migas y le dijo pues nada, es Fashion Week, tal, pues estoy 5 días aquí, pues vente, le echó cara y la otra dijo no tengo nada que hacer y no conozco a nadie, pues voy. Me parece increíble que... Y por eso acabo ahí como en esos sitios en plan de bueno, pues si la invitan y no tiene nada que hacer, va. Sí, o sea, el desfile fue en el mercado de... ¿De San Antón puede ser? No, en el que está al lado de la Filmoteca, de Cine Doré. Ah. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Es que soy fatal para los nombres. Bueno, no importa. Y el desfile fue ahí, con todas las paradas de comida abiertas y todo. Y claro, y ella estaba ahí y es que era como que no podías creértelo. Estabas viendo a Lindsay Lohan. Y alguien te contó si era maja, sí. No, sí que es verdad que la recuerdo hablar con algunas personas, con una o dos, pero no tengo ni idea. Tiene pinta de ser maja. A ver, yo creo que solo por el hecho de estar en una ciudad que, ¿sabes? Y en un entorno que no es el tuyo, e ir a un desfile tú sola, creo que tienes ahí un nivel social bastante elevado, ¿no? Para hacerlo. Yo la que vi que no me pareció tan maja fue Emma Roberts, que me encanta Emma ¿Ah, sí? Roberts, pero la vi un poco como, ¿sabes? Como en plan, como... Sí, hasta... Y, ¿sabes? Una persona cuando te está hablando y a la vez va girando el cuerpo para darte la espalda y cuando gira la cabeza es que ya no está ahí esa persona, su cuerpo ha ido a otro sitio. No conmigo, que yo no me atrevía a decirle nada. O sea, pero me pareció espectacular esa tía. Ya, es que es complicado. También de qué forma idealizamos a la... que al final son personas. Lo que pasa es que yo creo que se crea una distancia. No son personas, son estrellas Son de Hollywood. iconos. Sí, pero es que son personas al final, con una carrera más o menos compleja, pero al final las preocupaciones son humanas como las de todos. A mí, por ejemplo, hablando de humanizar a la persona, al personaje, a mí Lindsay Lohan me pasa que como es una persona que también viví como en mi infancia, de esto de... Yo recuerdo en plan... Cuando ella sacó Chicas Malas, que era como la niña un poco buena de Hollywood y tal, que se empezó a descarrilar, Sí. y era en plan como Lindsay Lohan sale de fiesta todos los días. Lindsay Lohan como que ya el dinero lo despilfarraba, sale a cenar con un vestido de Gucci como que costaba 3.000 euros, iba como a un sitio a comer KFC, se empezó a hacer amiga de Nicole Richie y empezaron a hacer como cosas rarísimas, Sí, en plan sí. de... yo me acuerdo como de aquella época como de descarrile, y me acuerdo que hizo una película con Jane Fonda, que creo que se llama Georgetown, y Jane Fonda dijo que una y no más, que ya no volvía a trabajar con ella, que aquí esperando a la niña que apareciera, que cuando aparecía fatal, pero sale muy guapa Lindsay en esa película, de decir. La verdad es que a mí ya me encantaba. O sea, A mí ella me encantaba. Sí. Y también, yo me acuerdo del momento en el que descubrí que no eran dos actrices, que era una en Londres y yo en California. Que eso a día de hoy me parece como muy gracioso. Bueno... Lindsay es otro caso de una madre
que tiene detrás que la machacaba, ahí le sacaba la pasta. Claro, es que al final nosotros ahora, claro, porque de forma anecdótica los medios de comunicación ponen a alguien en pantalla para hablar pues de excentricidades como la que podía ser del vestido Gucci, que a lo mejor eso era un vestido prestado, ¿sabes? O sea, al final te lo estaban vendiendo como persona excéntrica y que despilfarra el dinero cuando lleva un vestido para una cena en un, no sé, en un Kentucky Fried Chicken de $3.000, cuando a lo mejor ese vestido es prestado. Quiero decirte que al final todo tiene... A ver, también te digo una cosa, sí, de excéntrica tal porque el vestido Gucci, sí, pero tía, Lindsay Lohan tiene como 6 mugshot, en plan de distintos. En todos son muy icónicos y muy guays, o sea, la ficha policial que tiene es muy buena. La verdad es que no las he visto. ¿No? No las he... Todas no. Pues tiene como 5 o 6, o sea, es muy fuerte. Ahora no las tengo en la cabeza. De hecho, yo recuerdo una vez que estaba detenida como en casa por saber qué había hecho esta vez y tenía que hacer un evento y lo hizo como en la puerta de su casa con una tabla, en bikini y el brazalete policial en el tobillo. O sea... Sí, pero que también creo que es como importante saber pues, qué hay detrás, pues que en muchos de estos casos es una infancia terrible. ¿Qué hay detrás, tú que eres socióloga? Bueno, no, estoy estudiando sociología. De cara a socióloga. ¿Qué hay detrás en Yo la soy mente? publicista, eso sí puedo decirlo. Bueno, pero ¿qué hay detrás de un padre que quiere vivir la vida a través de sus hijos? Pues es que al final 1001 carencias. Pero bueno, es que también es, al final, en cierto modo, también es lo que nos sucede a nosotros con toda esa gente en Hollywood, que los estamos idealizando y que tenemos unas expectativas sobre ellos, que es que al final es algo que es, en cierto modo, nuestra responsabilidad. Porque, ¿sabes? ¿De qué modo sí que es algo que a veces sucede? Y es eso, que los padres como que pretenden que es vivir la vida de su propia vida a través de la de sus hijos. ¿Cuántos padres hay, amigos nuestros, que han querido que su hijo fuese ingeniero porque hay un baje detrás de familiares ingenieros y él tiene que ser ingeniero? O porque consideran que el estatus es el que debe ser. Sí, bueno, porque es lo que esperan de él y no pueden salir de ahí. Y al final creo que eso sucede a pequeña escala y a gran escala, como ha pasado con toda esta gente en Hollywood. Claro, imagínate, o sea, 13 años en el que el padre de Britney Spears no gestionaba absolutamente toda su vida. También, hablando otra vez de Lindsay, he hablado de la madre, pero luego tenía un padre alcohólico que creo que le esturraba a las 3 porque tenía otra hermana más y un hermano más. O sea, como muy fuerte, y aguantar eso de pequeña también creo que hace que tú también quieras que te expongan a otro mundo, a trabajar, o sea, a tener una salida. Bueno, no sé hasta qué punto, es que también no sé hasta qué punto, siendo tú menor de edad, es una decisión que has tomado por tu propio pie. Al final es algo que yo he estado esto es así, he estado en sesiones de fotos con niños que eran modelos para campañas. Pero niños como de 6 años. Claro, sí, sí. Es que niños es una palabra que siempre me hace como mucha Infantes. gracia. Infantes, de hecho. Bueno, y al cabo de 1 hora no quieren estar ahí. Y la sesión de fotos, bueno, el máximo que pueden trabajar son 4 horas, con lo cual se les hace booking para 4 horas y después de 1 hora no quieren estar ahí. Y los padres les obligan, y yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces... Odio a los niños, la verdad. No me parece como incluso... O sea, a ver, también te digo, claro, el padre se ha comprometido a que esté 4 horas. El niño... A ver, es que eso es otro tema, pero ¿los niños pueden decidir qué querer hacer cada momento? No lo sé. Bueno, a ver, yo entiendo que si en ese momento no quiere, es decisión del padre pues no llevarle a esos trabajos. Claro. Es que es así, porque ya conocen y saben que al cabo de 1 hora no quieren estar ahí. Claro, tienen que ser responsable como extensión del niño. Claro, totalmente. Entonces... Pero Lindsay cumplía. Sí, pero ¿a costa de qué? De tener luego una adolescencia caótica... Pero yo creo que ahí, o sea, Lindsay tiene un entorno y un backup increíblemente turbio, pero yo creo que hay algo en ella un poco turbio también, como que ella está como hecha, o sea, que había un gusto en hacer las cosas mal
por ella. Bueno, eso también es un acto de rebeldía que al final, bueno, sucede mucho de la adolescencia, que tú haces lo contrario a lo que se te dice. Pues lo típico es que el típico ejemplo de mis padres no quieren que me tatúen y me tatúo hasta la punta del dedo índice. Sí, pero ya luego de mayor ha hecho como muchas cosas rarísimas. De repente se metió al Islam, luego se salió, sí, verdad, luego se casó con uno en Dubái. Es verdad, no me acordaba de esa época. Sí, bueno, y una vez creo que había una historia de que decían que había cogido un niño que estaba con su familia, en plan que eran como así como como medio pobres y tal, pero como que ella pensaba que era cortemos esto porque os estoy explicando fatal, pero pensaba que era como un niño que habían raptado, que era el niño de los hijos de la familia, y le cogí y dijo, no, voy a llamar a la policía, y la madre casi le parte la cara, llamaron a la policía y le dijeron, pero chavala, estás loca, porque ella en su cabeza había decidido que ese niño no le pegaba esa imagen y como que lo debían estar raptando porque esa gente tenía mala pinta. Madre mía, yo no me acordaba de esta historia. Claro, es que recuerdas todo esto y luego te la imaginas ahí en el mercado y es que te parece surrealista la situación. De verdad. Un día tenemos que hablar de las excentricidades de los celebrities. Porque eso también es algo que me parece como muy curioso también a nivel sociológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente había un programa que yo veía de pequeña en la MTV, te hablo de muy, muy pequeña, que hablaba un poco sobre esto. Creo que yo también lo veía. Sí, es que habría que retomarlo, porque además lo hacían como por personajes. Y recuerdo que era uno sobre Jennifer López, y entonces hablaban que cuando ella entraba tenía que tener, no recuerdo los detalles, ahora me lo estoy inventando, pero era algo así como no sé cuántos jarrones de rosas rojas. Las cortinas y las sábanas tenían que ser de no sé cuántos hilos. Sí, me acuerdo de ese tipo de... Sí, me encantaba. Es que siempre tenía como muchísima curiosidad por entender de qué forma llegas a necesitar y a exigirle a tu equipo de producción ese tipo de excentricidades. ¿Pero tú crees que es el artista o es el equipo de producción que dice, oye, vamos a darle valor al artista y cuando contratas a Jennifer López tienes que tener tal porque es un artista de primer nivel y te vamos a hacer pasar por el aro hasta gilipolleces que ella realmente ni ha pedido? En plan de, pero es Jennifer López, ¿sabes? Como que eso crea un ambiente. Tú sabes, como cuando, por ejemplo, en una serie ya hay alguien, se trata diferente a los actores, a cada uno tal, y hay uno que es como la estrellita. ¿Quién crea ese ambiente? ¿El propio chaval o el peluquero? En plan de viene menganito, ¿sabes? Como que todos les cambia el cuerpo, son más amables de lo normal. O sea, realmente el pobre chico solo entra en la habitación, pero que es más un poco, yo creo, el entorno de crear que alguien es una estrella. Bueno, pues yo creo que tiene que ver, al final es un pez que se muerde la cola. Es decir, yo creo que tú tienes que tener ese ego, ese don como de estrella para poder hacer frente a la situación. Es decir, y luego también para buscarte... Me voy a inventar una cosa, pero ¿tú sabes quién me parece a mí que debe ser un poco así? ¿Quién? Timothée Chalamet. Me encanta cómo actúa y me encanta cómo viste y todo. Pero tiene un poco pinta de subidito, ¿no? ¿O qué opinas tú? No tengo ni idea, la verdad. No lo sé. Es que además eso es algo que también te sorprende, porque yo creo que como que nunca te esperas, bueno, no lo sé, y a lo mejor de quien te lo esperas luego no es así. Lo que antes quería decir también era que yo creo que si tú eres así, al final también buscas un repre o una agencia de representación que pueda respaldar un poco... Tu ego. Claro, sí, totalmente, porque luego yo he trabajado con gente muy pro y que está en el top mundial, por ejemplo, de modelos, y se han sentado a comer con nosotros, con el resto del equipo, sin ningún tipo de pretensión de nada. Entonces, y luego de repente actores que a lo mejor acaban de empezar y que habían lanzado, era su primera serie y esa serie lo había petado, te giraban la cara cuando les estabas, yo qué sé, atando los cordones. Así como se llamaban. No vamos a decir nombres en este podcast. No, pero sí me parece como que quieren como marcar la diferencia de ayer era un pringado, hoy se estrenó mi serie, hoy la gente me reconoce por la calle, tengo otro estatus y entonces tal. Y la gente que lleva trabajando toda la vida y conoce el sector y sabe que hoy estás arriba y mañana abajo. Bueno, y que tú eres un trabajador igual que él, quiero decir,
que al final... No, y que si quieres mal ambiente dicen, ¿cómo fue trabajar con Menganita de los Panelotes? Un puto coñazo. Pues cuando menos la podamos tener, mejor. Claro, exacto. O sea, yo creo que al final hay que entender que en esta profesión todo el mundo es prescindible, es así. Todo el mundo se puede sustituir por otra persona y que hay que ser consciente de que hay que ser profesional ante todo. Y... ¿A ti te han sustituido alguna vez en un trabajo y han cogido a otra persona que luego has visto en plan, tipo cuando haces una entrevista de trabajo y al final cogen a otra persona y luego has conocido a la persona? Sí, bastantes veces, de hecho. Sí. Sí, o que a lo mejor, a lo mejor me han llamado a mí para un trabajo y mi tarifa era muy alta y me han dicho, no, es que esta tarifa para este proyecto no lo podemos pagar, y han llamado a otra persona, claro, 1000 veces. Patricia Waltz es carita, chavales. No, pero me refiero que sucede a menudo. Pero bueno, o sea, al final luego en esos casos pues cada uno valora, o sea, bueno, o sea, es que es totalmente loable, es lo que digo, todo el mundo es sustituible. Evidentemente, luego cada uno tiene una señal de identidad y el trabajo no va a ser el mismo, porque es así. Sí, sobre todo en estilistas y tal, que yo creo que muchas veces decimos estilistas, pero también si es un poco diseñadores creativos de un poco de la imagen final que va a ser todo. Tenéis un sello y tenéis una identidad en lo que hacéis. Debería ser así, no siempre... Bueno, siempre a merced de un cliente, claro, y de lo que quiere, pero... Sí, debe ser así. Al final eso es lo que te distingue y por el motivo por el cual te llaman a ti o llaman a otra persona, o por lo menos es como debería ser. Pero bueno, yo creo que al final todos esos egos y esas dotes como de estrella, yo pienso que son carencias. Y que al final es como que necesitas que te bailen el agua, porque tú no eres consciente de lo que vale tu trabajo, de lo que vale tu... Bueno, de lo que puedes aportar. Necesitas que los demás te reafirmen constantemente. Bueno, esto le pasaba a una persona de la que vamos a hablar ahora con una relación que tenía, que la destrozó. Porque todas sus relaciones con los hombres, por desgracia, fueron así, pero fue Amy Winehouse, que tuvo un novio, Blake, que la metió en la droga y le hizo sentirse una mierda y le hizo súper dependiente de él. Sí. Incluso después de morirse se aprovechó y quería vender cosas de ella como a la prensa, que era un desgraciado, lo que es un desgraciado. Y el padre otro desgraciado. Sí, la verdad. Aquí insultando a la gente. Bueno, van a hacer una película creo que de Amy Winehouse, pero la financia el padre y es productor el padre. Bueno, entonces no sé yo qué historia van a contar. Claro, ya. Hay un documental también que vi en la 2, que es de hace algunos años, y que la verdad que ahí retratan bastante bien un poco toda su trayectoria, tanto musical, desde que empezó tocando como en bares pequeños. Es que, ¿tú sabes que ella iba al mismo colegio musical que Adele? ¿Ah, sí? Eran muy amigas. No lo sabía. Pues... sí, bueno, es que sí que es un juguete roto y además una pérdida que se vivió en el mundo de la música terrible. Pero yo ahí me pregunto, porque ahí sí que recuerdo vivir la consumición de una persona delante de los medios de comunicación. Sí, yo también. O sea, de lo que era tú ya muy ves. Evidente, sí. O sea, ahora no quiero decir frivolidades en plan de, como viste como una loca, esta loca, no tal. Pero sí que es verdad que esa chica pasó de vestir como le diera la gana y tener su look y tal, a que empezó a haber síntomas en su imagen, adelgazar muchísimo y mal, los peinados que lleva, como algo muy raro que luego es icónico también, pero empezó al final, o sea, era una adicta, se convirtió en una adicta. Pero lo vimos en pantalla, en fotos y tal, y era como que se frivolizó, como un poco una excentricidad, ¿no? Como el vibe de esta cantante que compone canciones sobre rehabilitación a la que no va a ir, tal. Esa canción es un grito de ayuda. Totalmente. Y es preciosa esa canción. Pero yo creo que y muy también... triste. Sí, pero porque también creo que idealizamos y deshumanizamos a la persona. Que creo que eso es algo que sucede muchísimo tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Y es que, bueno, y también se crea como un icono. Al final estamos súper acostumbrados a que grandes artistas que al final han tenido problemas mentales, problemas con las drogas, con el alcohol... eso nos parece como que, bueno, es como la figura de estrella del rock que debe ser autodestructiva, y creo que es algo que tenemos súper arraigado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que también
estaba un poco echando un vistazo a este tema cuando estaba viendo un poco la historia sobre las Olsen y sobre Britney Spears, ¿no? Que de qué forma los adolescentes generan su personalidad o se sienten identificados con una identidad a raíz del consumo audiovisual que realizan. Porque claro, es que tú, mientras estás creciendo y estás formando tu personalidad, tienes, como existe la realidad, y luego tengo aquí anotado que esto es una teoría de Lieves del 1999, y tu propia subjetividad está basada en la experiencia directa y la experiencia mediada, que serían todos los talk shows, lo que lees, las series que consumes. Entonces, al final, tu identidad se crea a raíz de las experiencias que son propias. Y de lo que la alimentas, ¿no? Exacto. Y también de todo de lo que consumes. O sea, que toda la mierda que veo de Real Housewives, de Hills, que lo vi en mi adolescencia y demás, fatal. Eso, bueno, es una mezcla entre lo que tú viviste y lo que tú consumiste, lo que eres ahora. Hay distintas teorías, ¿eh? Luego hay teorías de otros... Es que yo pienso mucho en eso en cuanto hablamos, por ejemplo, de violencia, que no me quiero ir por las ramas, pero cuando los chavales de hoy que ven series súper violentas, Juego de Tronos es súper violento, aunque lo vea todo el mundo y tal, pero tienes una violencia muy gratuita. Y yo me planteo, ¿cómo alguien puede estar con los videojuegos de tal, de violo esta pava, me echo con este coche, y luego cortar y tener otra vida? No creo que sea tan fácil, o sea, creo que algo se te queda ahí. Bueno, la cultura americana, de hecho, tiene... Claro, luego así va un niño a un instituto, tú. Sí, pero bueno, evidentemente no todo se puede achacar a esos videojuegos, es decir, ¿qué tanto por ciento hay de gente que juega a videojuegos que serían violentos y que luego no ejecuta lo mismo que él? No, claro, pero por ejemplo, nunca nada es como el 100%. Claro. Aunque tú tengas un padre que es alcohólico, que no tal, no implica que... Vale, pero en el cóctel Molotov, sobre todo ahora que se está digitalizando todo y creando la realidad virtual, yo no sé qué va a pasar con eso. Cuanto más confundas a tu cerebro de lo que es real y de lo que no sé qué trastorno te va a llevar a entender cómo te tienes que comportar en un lugar y cómo te tienes que comportar en otro. Bueno, pues ahí también hay algo que preocupaba mucho a los sociólogos últimamente, durante la pandemia, que por ejemplo mi vecina justo le coincidió esa época. Es decir, yo hablaba con ella hace nada y me decía, este es el primer año que voy al instituto sin mascarilla. Y dice, claro, es que llevo 2 años relacionándome con la gente de mi instituto a través de redes sociales. Porque al principio estaban confinados. Casi el primer año de instituto estaban confinados. Entonces solo se relacionaban a través de redes sociales. Y claro, han adquirido, o sea, tienen un déficit en el trato personal, sobre todo en esa época, en esa edad que te estás construyendo. También hablaban sobre la desestabilización del yo, que es una teoría de Jergen del 91, y también decían que claro, que en esa época al final lo que comentabas tú, que confundes pues la subjetividad tuya con lo que has adquirido con la realidad como tal, que bueno, que ahí ya entraríamos en temas muy filosóficos, ¿no? De lo que es real y lo que no, pero que al final afecta mucho a tu identidad, la construcción social que tienes a través de la cultura. Oye, estaba pensando, a tu vecina le dirías que no se ha perdido nada, ¿no? Que la gente, en la época más fea en la que estás en el instituto, la que nadie quiere volver es el instituto, o sea que por lo menos no le ha pasado como a mí, que yo empecé con 28 años la pandemia y la estamos acabando aún, ahora voy a cumplir 31, o sea, han llevado 2 años de mi juventud, ¿quién me los devuelve? Ya. Nadie. Es que claro, es un tema muy, muy complejo. O sea, porque además a cada persona le ha afectado de una forma completamente distinta. Sí, pero yo espero que se acabe ya. O sea, que han pedido retirar ya las mascarillas del metro, que lleguemos a la verdadera normalidad y fin. Sí, la verdad que... Y bueno, y también sería guay, o sea, también iremos viendo de qué forma, o sea, se harán estudios de qué forma ha afectado, pues eso, a nivel social. Ay, hablando de muñecos rotos y hablando de lo que dices tú de que te afecta a nivel social, ¿tú crees? Te iba a preguntar, ¿tú crees que la gente ha bebido más con la pandemia? Sí. ¿Pero crees que la gente, después de aprender a beber más y solo con la pandemia, ha dejado el hábito o lo ha trasladado a la vida rutinaria? A ver, es que hay que
partir de la base que el consumo que hay de alcohol en España es altísimo. Bueno, claro, pero ya lo era antes de la pandemia. Sí, tanto en España como en el resto de Europa. Ya, y de hecho también, hablando sobre este tema, leí que ahora en Japón están en una campaña para promover el consumo de alcohol, porque los jóvenes no consumen muy poco y la industria del alcohol pues bueno, está promoviendo junto con el gobierno, que no sé en qué momento esto se han unido, bueno, evidentemente por intereses económicos, para promover el consumo, que es que realmente es algo que me parece muy paradójico, sobre todo para su cultura, ya que ellos penalizan económicamente a nivel gubernamental la gente que tiene sobrepeso. ¿Cómo que les penalizan por sobrepeso? Sí, tienen que pagar más impuestos. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Me río porque me hace como gracia, pero ¿por qué? Pero la justificación es que al gobierno el gobierno tiene unos costes más elevados porque tienen hospitalizaciones por cardiopatías, por exacto. ¿No? Entonces, y no se lo hacen a los fumadores, sin embargo, ¿no? En estos datos los desconozco. Pero lo que me resulta paradójico es que les hagan pagar más impuestos cuando el alcohol, aparte de lo que genera, de lo que hay alrededor del alcoholismo, de lo que genera socialmente y familiarmente en tu entorno, evidentemente también genera una serie de gastos médicos, por supuestísimo. Oye, ¿y cómo verifican que estás gordo? Van a tu casa y tipo, tú no, tú sí. Bueno, como al final es una sociedad que está muy controlada por el gobierno, pues con los datos médicos, o sea, en tu historial médico. O sea, todo el mundo aquí tenemos nuestra seguridad social. ¡Qué hijos de puta! Entonces me resulta paradójico eso. Luego, por otro lado, retomando lo que dices del tema del alcohol, a mí hay algo de lo que me gustaría hablar, ya que he sacado todo el tema, y que también tiene mucho que ver con este tema del que estamos hablando, de juguetes rotos. Drew Barrymore, no. que muchos se han visto afectados por el consumo de alcohol y de drogas varias, y es de qué forma está socialmente ya no solo aceptado el consumo de alcohol, sino o sea, de qué forma se penaliza a la persona que decide no beber socialmente. O sea, creo que se le incita muchísimo el consumo de alcohol. Esa persona tiene que justificarse ante los demás constantemente por qué motivo no consume alcohol. Tú, por ejemplo, no bebes mucho alcohol. No, yo en ocasiones puntuales, pero no consumo diariamente, ni... Bueno, no sé, mi consumo es que es mínimo. Yo, por ejemplo, o sea, no digo sí bebo bastante, pero como un español medio, que lo que decíamos antes, que bebemos, o sea, es muy fácil que un miércoles nos podamos tomar una caña con alguien, sí, o directamente quedamos con alguien y no decimos lo que tú decías antes, un mentapoleo, no, pedimos una caña, pero por casi sin querer, es que por inercia. Claro, es que es más. Fíjate de qué forma está aceptada socialmente que tú llamas a alguien y lo que le dices es, oye, ¿nos vamos de cañas? Es que forma parte de la cultura. Sobre todo en España, que al final tenemos una vida social intensísima. Sí. Así como el resto de... Sí que es verdad que el resto de países europeos no tienen una vida social tan intensa como la nuestra y el consumo también es súper elevado. Pero tú, por ejemplo, por trabajo muchas veces que vas a eventos, presentaciones, tal, es muy complicado también que incluso cuando no quieres te estén así con una copa de vino y digas tú, bueno, por no decirte que te vayas por tercera vez, en plan de tomo que me da igual tomármela que no, pero... Es más, yo estoy feliz de que desde hace súper poco tiempo en cualquier bar estén obligados a darte un vaso de agua. Porque hay, por ejemplo, en eventos que tú pedías, claro, había 2 patrocinadores a lo mejor, que por supuesto son de bebidas alcohólicas. Y entonces no tenías opción a beber a agua. Es decir, yo pedía un vaso de agua y no había posibilidad. Claro. Como hoy en día están obligados, pues es una opción más para alguien que decide no tomar alcohol. Pero la verdad es que me resulta muy impactante, sobre todo eso, de qué forma está arraigado en la sociedad y que creo que también que eso es algo generacional y es el hecho de que tenemos, o sea, el alcohol forma parte tan clara de nuestras vidas que creo que a la gente joven le cuesta mucho socializar de forma natural o lo que llamaríamos comúnmente como abrirse a alguien si no bebe. Es decir, es como, no, es que necesito
tengo una cita. Vamos a suponer que has quedado con alguien por Tinder, que no conoces y tienes una cita. Bueno, voy a pedirme una copa de vino porque así necesito estar desinhibido para que esa persona... para abrirme a esa persona. Yo sería de esa gente. Claro, eso realmente es un problema. Porque tienes una dependencia a una droga, que esto es así. O sea, el alcohol es una droga que además es una de las drogas... legalizada. Sí, es una de las drogas que más problemas en tu entorno familiar genera. Porque al final... como decía Bebe, esto ha destruido familia. Pues tal cual así. Y que además está eso súper afectada y de qué forma también, en mi caso que no bebo, muchas veces he tenido la sensación de que, no sé si el resto de gente lo habrá vivido así, pero que te incitan a beber porque en cierto modo se sienten mal por el hecho de que tú no estés bebiendo. Es decir, es como que tú eres un ejemplo de qué forma están haciendo mal las cosas, cuando en realidad, ¿sabes? Yo no juzgo lo que estés haciendo tú en ese momento. Y pero te da tú la sí estás sensación de que al juzgando. decir que no, piensan que te llamas aburrida. Sí, claro, totalmente. Y me lo han dicho. Te lo han dicho en plan que te llamas aburrida. Sí, muchas veces. Que les cortas el rollo, ¿no? En Sí, ese momento. sí, muchas veces. Y además también lo que es curioso es de qué forma a nivel médico o a nivel salud tú estás haciendo algo que te beneficia, o sea, que está bien, ¿no? No vamos a entrar en algo puramente moral, pero evidentemente a nivel salud es mejor no beber que beber. Eso es así. Pero entonces, ¿de qué forma te están haciendo sentir mal por algo que tú estás haciendo bien? Entonces ahí creo que se ejempla. Sí, yo creo que es lo que tú dices, que tenemos una cultura tan arraigada con eso, que yo me identifico, en plan de... Con lo opuesto, de los que realmente por inercia piden una caña o quedan con sus amigos y quedan ya también por los horarios a tomar pues no sé, una caña, un vermú, lo que sea. Pero yo creo que con la pandemia se ha como naturalizado todavía más. Sí. Bueno, el consumo aumentó muchísimo, entonces supongo que si el consumo aumenta y es algo compartido, pues claro, lo más fácil es normalizarlo. Pero bueno, es que hay que ser consciente de que al final genera adicción y las adicciones generan pues, una serie de situaciones que luego pues, vemos en medios de comunicación en estrellas y todo lo que está tapado, que al final es pues, cualquier familia en la que hay problemas de alcoholismo. Y qué pena, ¿no? Sí, la verdad. Y además creo que somos poco conscientes. Entonces, al final... Está bien que cada uno se responsabilice. Creo que lo que hay que sacar de aquí es, bueno, que cada uno se responsabilice de sus propios actos y que creo que hay que dejar de juzgar los de los demás. ¿Quieres decir algo a la gente que te ha dicho? No, yo no he tenido problema y he contestado. ¿Y qué se contesta? A su debido tiempo. Pues un poco como... pues un poco lo que acabo de comentar ahora aquí, la verdad. Sí, yo creo que siempre he tenido este discurso. Además es que, como has visto, lo tengo muy fluido porque lo pongo mucho en práctica. Me parece bien. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay otra persona que a lo mejor está en una situación de vulnerabilidad o que es más insegura. O que a lo mejor ha tenido problemas de beber alcohol y decir, imagínate, porque tú a lo mejor yo tomo una caña contigo y tú te tomas 2, 3, 4 las que te dé la gana y a lo mejor tú luego en tu casa, porque muchos alcohólicos, el alcohólico no es el que va así tal, mucha gente alcohólica bebe en su casa, claro, un consumo diario, cuando está solo y al acostumbrarte tanto... Tu borracho no es el borracho un niño de 15 años que se tambalea tal, es muy sereno y muy cuerdo. Y dices tú, a lo mejor esa persona se ha dado cuenta del problema que tiene, está intentando cortar el nivel de alcohol y no te lo quiere decir. Y tú le estás incitando totalmente. Es que creo que hay que ser muchísimo más conscientes. Y además también, bueno, aquí hay una otra reflexión de ¿por qué motivo bebo? Claro. O sea, ¿tú por qué motivo bebes? No hace falta que me contestes aquí si no quieres, pero creo que es una pregunta ¿Motivos? Que se... No. Claro, bueno, es una pregunta que se debe hacer cada uno, porque luego hay mucha gente que me dice, pero estás aquí en una fiesta a las 5 de la mañana y no has bebido nada. Sí. ¿Y cómo te lo pasas bien? Ya, bueno, es que yo no necesito beber para pasármelo bien. O sea, ni ahora ni nunca me ha hecho falta. O sea, esos no son los motivos por los cuales salgo a bailar.
No necesito beber para estar a las 5 de la mañana en una discoteca. Yo hay veces que... Claro, quizás estás odiando demasiado. O sea, entonces tú estás odiando estar aquí y estás bebiendo para poder aguantarlo. Es que... A mí, por ejemplo, sí que me encanta la cerveza, más que... Yo no soy nada de copa y tal, pero de cerveza mucho y de vinos. Y cuando muchas veces digo, joder, pues tengo barriga, voy a estar como, yo qué sé, un mes sin beber alcohol, tal, y me pido las 00, lo que sea, tal. Sí que es verdad que yo pensaba que me iba a aburrir mucho más y luego no. No nota tanta diferencia, fíjate, es raro. Quizá a lo mejor si lo hubiese hecho con 20 notaría mucha diferencia, pero ahora con 30 también la gente se emborracha mucho menos, creo yo, no sé. No, hay muchísimo... No, cariño. Hay mucho consumo de alcohol en todas las edades. Luego yo adelgazo y digo, ya no tengo barriga, pues vuelvo al alcohol hasta tenerla. Bueno, mira, yo me recomiendo 2 cosas. Una, que cada uno se pregunte por qué motivo bebe. Y la segunda, que pruebe a salir una noche sin beber. Y a ver qué tal. Y con esto me gustaría cerrar el podcast de hoy y también con la recomendación de una película que tuve la ocasión de ver en la Filmoteca, que es muy guay y que se titula Living Las Vegas. Nicolas Cage, ¿no? Nicolas Cage. Y que habla sobre este tema, que él también podría ser un juguete roto del que hemos hablado hoy y que me hizo reflexionar y además que creo que ilustra muy bien este problema del alcoholismo. Así que... Yo quiero recomendar también una película de un muñeco roto que hemos hablado que se llama Chicas Malas, de Lindsay Lohan, o Freaky Friday, también es muy recomendable, por darle un homenaje a esta señora que se lo merece y está grabando su segunda película con Netflix. Pues la veremos. Que queda la de Navidad todavía. Y nos despedimos. Sí. Hasta aquí el podcast de hoy. Nada, esperamos que hayáis sacado conclusiones distintas. Esperamos que no bebáis. Sí. O que no juzguéis al que no bebe, ni al que bebe tampoco. Si bebéis, invitadnos a una caña. A mí un polio menta. También. Pues nada, chavales.